Dios está invitándonos a reposar. ¿Cuántos trabajos, cuánta angustia, cuánta lucha hay en el corazón del ser humano por ese esfuerzo, ese trabajo que hacemos? Y está bien, Dios nos mandó a trabajar. Pero la meta del trabajo no es que terminemos exhaustos, o como dijo el profeta Isaías, que vayamos y caigamos de espalda hasta que seamos destruidos, o mucho menos como la maldición del Génesis que dice que trabajaremos hasta que nos convirtamos en polvo. No, Dios nos está dando una oportunidad. Está diciendo, escuchen mi voz para que ese trabajo pueda ser disfrutado. Hola, muchas bendiciones para usted. Bueno, estamos estudiando el maravilloso mundo de la palabra de Dios, recorriendo las escrituras. Y hoy vamos a seguir pensando en Génesis capítulo 1, pero vamos a comenzar nuestro tema de hoy a partir de Génesis 2 para volver al capítulo 1. Y en Génesis 2, versículos 1 en adelante dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, esta cita es muy importante, porque aquí nos está diciendo la conclusión de todo el capítulo 1 del Génesis. Y en esa conclusión, en ese resumen que escribe Moisés, dice Génesis 2:2 que Dios acabó en el séptimo día la obra que hizo y descansó en ese día séptimo. También dice que lo bendijo y lo santificó. Ahora, muy interesantemente, esta cita se vuelve a traer en los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos vamos a encontrar en Éxodo 20, ahí se narran los 10 mandamientos. Y cuando miramos el cuarto mandamiento, dice allí el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Eso nos refiere a Génesis 2, del 1 al 3. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces notamos que existe un mandamiento que está basado en lo que Dios hizo en Génesis 1. Y si hay un mandamiento que nos dice que nosotros debemos trabajar y descansar de acuerdo al modelo de Dios, entonces qué importante es que nosotros podamos copiar el modelo de trabajo de Dios. Entonces, este tema de hoy va a hablar sobre cómo organizar nuestra semana laboral, porque Génesis 1 es la primera semana laboral del universo y Dios nos da su patrón de cómo debemos trabajar. En el tema anterior hablamos de que los elementos blandos que Dios utiliza, el software, son orden, propósito y conocimiento, ¿cierto? Sin embargo, hoy queremos profundizar en más acerca de ese modelo de Dios para nuestro trabajo y nuestro emprendimiento. Antes que nada, quiero decirle que como cristiano, nosotros ¿cómo entendemos el cuarto mandamiento? Sabemos que en el mundo hebreo el día de reposo es el sábado. Sin embargo, cuando miramos la historia de la Biblia, vamos a encontrar que los primeros creyentes se reunían no el sábado, sino el domingo. De hecho, la palabra domingo viene del latín domini, que significa Señor,
y lo que básicamente la iglesia de Cristo celebraba era el día de la resurrección, el día del Señor. Entonces nos dice la palabra de Dios ahí en Hechos 27, el primer día de la semana. ¿Por qué el primer día de la semana? Porque cuando miramos los relatos de la resurrección nos damos a dar cuenta que Jesús resucitó el primer día de la semana. Reunió a los discípulos para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Entonces tenemos recuentos muy tempranos de la iglesia de Cristo bajo los apóstoles, reuniéndose el primer día de la semana, que luego se va a llamar el día del Señor o el día domingo, para, dice la palabra, partir el pan, o sea, celebrar la cena del Señor, que era uno de los elementos centrales sino el elemento central del culto cristiano, y también habla de un discurso. También Pablo reconfirma este elemento. Bueno, Lucas fue quien escribió el libro de Hechos, pero Pablo escribe en su carta a los Corintios, y en la primera carta a los Corintios, capítulo 16, habla también de la ofrenda, y dice que esa ofrenda, dice allí, como ordené a las iglesias que están en Galacia. O sea que Pablo lo hacía en diferentes lugares y también lo ordenó a varias iglesias, ¿cierto? Acá, por ejemplo, lo que narra Hechos se refiere a Macedonia. Sin embargo, también le escribe eso a Corinto, y también lo había hecho con las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, entonces recogen la ofrenda. ¿Esto qué significa? Bueno, esta era una ofrenda que se recogía para ayudar a los pobres que estaban en Jerusalén. Y vemos estos elementos cristianos allí en la iglesia original. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Queremos decir que como cristianos nosotros celebramos o guardamos este mandamiento con el reposo cristiano, que sería el día domingo. Nosotros creemos en, como lo hacía la iglesia original, que el día del Señor es el día que guardamos. Pero bueno, vamos a continuar adelante. Entonces, queremos enfocarnos en nuestro trabajo, y lo que queremos ver es cómo Dios trabaja, ¿cierto? Entonces, la primera cosa que vamos a resaltar es que Dios, en su modelo de trabajo, organiza, ¿cierto?, la semana, ¿sí? Y va, bueno, entonces podríamos decir, el primer elemento es que nuestra unidad mínima de programación debe ser la semana, ¿cierto? Y en esa semana debemos incluir, y vemos que la Biblia comienza con una semana, y en nuestra semana debemos incluir 6 días para laborar y 1 día para descansar. Esto es importante, o sea que este mandamiento prácticamente son 2 mandamientos en uno, ¿cierto? Con relación a nuestro trabajo, es importante entonces que, así como lo hace Dios, de una vez comencemos a tener una visión clara de lo que queremos lograr en cada semana. También debemos recordar que es importante el orden. También debemos recordar, y vamos a tener un video específicamente para hablar del orden, y también el conocimiento, un plan de trabajo, ¿cierto? Eso lo vemos en Dios. Sin embargo, quiero decir algo más acerca de lo que Dios hizo en Génesis 1. Y es que Él muestra una gran creatividad. Dios comenzó a trabajar a partir de la nada. Vemos que el universo, hay un punto en el pasado en el cual no existía nada. Eso vamos a llamarlo ex nihilo, ¿cierto? O sea, no había nada. Y no hay absolutamente nada, pero Dios trae una explosión creativa. O sea, Dios hace todo a partir de la nada. Entonces,
¿Qué otros elementos podemos tomar para nuestra semana laboral y nuestro emprendimiento? La creatividad. Otro elemento que nos expresa el mandamiento que aparece en Éxodo es la justicia. Dice que cuando entramos al descanso, el descanso no debe ser solamente para el jefe o el dueño de la empresa. Dice que debe ser para los trabajadores, incluso para los animales. Entonces estamos mirando y recapitulando estos elementos: orden, propósito, conocimiento, creatividad, justicia. Todo esto debemos tenerlo en cuenta cuando estamos programando nuestro tiempo de trabajo. Quisiera que termináramos con un concepto más impresionante que nos muestra la Biblia en Hebreos 4. Y en Hebreos 4 se nos va a plantear que el reposo es Cristo. Impresionante, porque la Biblia es un libro magistral y cada elemento del Antiguo Testamento tiene una repercusión en el Nuevo. Y leemos ahí en Hebreos 4:1: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de ustedes parezcan no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia, el Evangelio, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿A qué se refiere este autor a los hebreos aquí? Se refiere a que los israelitas, Dios le dijo que les daría reposo de sus obras, y ese reposo es que tendrían una tierra que fluía leche y miel, porque ellos eran esclavos en Egipto. Hacían un trabajo que no era pagado, era un trabajo que los ponía a llorar. Cuando leemos Éxodo 1 y 2 vemos que ellos sufrían, que clamaban, que gemían por ese trabajo que no valía nada. Y ahora Dios les quiere dar reposo, pero ellos no creen y por eso no logran el reposo de Dios. Y dice que no lograron el reposo porque no había fe en los que oyeron. Qué importante es creer las promesas de Dios. Y sigue diciendo ahí Hebreos 4:3: aunque las obras de Dios estaban terminadas desde el comienzo del mundo, desde la fundación del mundo. Qué impresionante en la Biblia. Claro, eso está hablando de Génesis 2. Las obras de Dios quedaron terminadas desde el comienzo del mundo. Versículo 4: porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena noticia no entraron por desobediencia, o sea, Israel no entró en la tierra prometida por desobediencia, el primer grupo, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Dios ha reposado desde el principio, ¿cierto? Terminó todas sus obras. Dios está invitándonos a reposar. ¿Cuántos trabajos, cuánta angustia, cuánta lucha hay en el corazón del ser humano por ese esfuerzo, ese trabajo que hacemos? Y está bien, Dios nos mandó a trabajar. Pero la meta del trabajo no es que terminemos exhaustos, o como dijo el profeta Isaías,
que vayamos y caigamos de espalda hasta que seamos destruidos, o mucho menos como la maldición del Génesis que dice que trabajaremos hasta que nos convertamos en polvo. No, Dios nos está dando una oportunidad. Está diciendo, escuchen mi voz para que ese trabajo pueda ser disfrutado, para que el final no sea un activismo y un acelere y una ansiedad total. No, la meta de Dios es que puedas descansar, que puedas llegar a un lugar donde puedas disfrutar de tus obras como Dios de las suyas. Escucha el Evangelio, escucha la palabra de Jesús. Jesús dijo, vengan a mí todos ustedes que están trabajados, que están cansados, y yo les haré reposar, yo les haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. Cristo es todo. Cristo es el conocimiento, es la luz, es la sabiduría, es el amor, es el propósito, es la creatividad, pero es el reposo. Vamos a creer en Cristo y vamos a entrar en un mundo maravilloso, donde lo que hacemos es disfrutar. Que Dios le bendiga.